Bien, amigos, continuamos con el programa. Hoy estamos Andrés Terrero, Luis Núñez y un servidor, Ezequiel Molina, analizando el discurso del señor presidente y alguna actualidad de la economía nacional e internacional. En los últimos temas que dijo Luis, yo lo único que tengo que reiterar en ese sentido es que lo bueno que dijo el señor presidente ayer no es decir que el PRD es culpable por su gestión del 2000 al 2004 de la crisis actual. No. Lo que él quiso decirle al pueblo, recordarle al pueblo, cuál fue la gestión de gobierno del PRD en el 2000-2004, y a eso él tiene todo el derecho del mundo. Y compararlo con la gestión de gobierno de los gobiernos del PLD. Y al pueblo que compare. Él graficó un gobierno, graficó otro gobierno, y el pueblo tiene la decisión de comparar y decir entonces en el año que viene, en mayo, cuál quiere que sea su presidente, si el PRD o el PLD, simplemente, y lo van a seguir diciendo, porque ahí está, el PRD hizo un gobierno que para muchos fue malo, para muy pocos fue bueno, para otros fue regular, y entonces que la balanza diga a favor de quién se va a favorecer. Entonces, eso sencillamente va a seguir así como dice Luis, como dijo Andrés Terrero. Ahora bien, yo quiero reiterarle, Luis, Andrés, a los amigos televidentes, que lo que está pasando con esta crisis no es un asunto de corrupción, no es un asunto de nada. O sea, yo no me puedo meter porque lo que la corrupción es, yo diría que es casi subjetiva, lo de corrupción. Aunque puede ser cuantificada. No, siempre es subjetiva. Es casi subjetiva. Cuando tú determinas el hecho es que todavía no es subjetiva. Exactamente. Entonces, el asunto de la crisis, muchos países como Alemania, Francia y otros, cogieron la parte de conservación, de aguantar los gastos, de llevar un poquito la vida más frugal en términos institucional, para no crear un problema de burbuja. Otros países como Grecia, España, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, o países latinoamericanos y República Dominicana, cogieron el de seguir con los gastos, pero tratando de controlar la macroeconomía y controlar la tasa de cambio. Algunos países como Grecia, como España, como Portugal, no pudieron controlarlo porque hay factores internos de ellos que no lo permitieron. En el caso nuestro, señores, ha seguido habiendo lo que es la política de gasto, un poco de endeudamiento para poder equilibrar la finanza, pero sigue con un control de la macroeconomía. La inflación sigue siendo controlada. Y yo quiero recordarles rápidamente, antes de que Andrés tome las palabras finales, cuando Jorge Blanco tomó el poder en el año 82-86, Jorge Blanco dejó este país con un problema de estabilidad macroeconómica. Y Balaguer, cuando toma el país, el gobierno en el 86, toma una decisión, crecimiento con inflación, donde él aumentó lo que se llama la tasa monetaria, o sea, el medio circulante, la masa monetaria, la aumentó muchísimo, el dólar subió del 3 hasta el 8, 9%, 9 por 1, y ahí hubo crecimiento con inflación. Balaguer dejó una economía más o menos estable en el año 96, y Leonel tuvo crecimiento entre el 96 y 2000, pero en este caso con una inflación pero muy prudente. En el año 2000-2004 hubo inflación, poco crecimiento y muchísima inflación. En el año 2004-2008 hubo crecimiento bueno con una inflación muy prudente, muy moderada, muy adecuada. Y ahora está habiendo menos crecimiento, un poquito más de inflación, pero igual controlada. Entonces, esa es la cosa que el pueblo yo sé que no la entiende de por sí. Y ahí es que me gustaría entonces a mí que dentro de este año que le falta al señor presidente de la República dentro del gobierno, pudiese con más frecuencia irle explicando al pueblo las cosas poco a poco. Porque este programa que tiene 6 años, yo me he asombrado que gente que en cierta manera no son de bachilleres, como hemos insistido tanto con ellos en lo que es la inflación, lo que es la masa monetaria, lo que es la tasa de cambio, etcétera, etcétera, lo que es la micro, lo que es la macro, pues lo han ido entendiendo poco a poco. Claro está, nosotros no somos gobierno, tal vez nos ven con un poquito más de actividad, menos predisposición, pero hemos ido poco a poco diciéndole al pueblo lo que es. Y siento que eso es lo que está faltando, sencillamente mayor comunicación. Mira, los políticos dominicanos no son muy creativos, La oposición política, cualquiera que fuere,
siempre dice que el discurso del presidente, el que esté ahí de turno, no cumplió las expectativas. Nunca el presidente dice un buen discurso. Nunca cumplió las expectativas. A mí, yo te pongo mucha atención, Ezequiel, hablando de los numeritos de la macroeconomía, la inflación controlada, la divisa, el dólar, todo esto. Y es un tema importante de aclarar a la gente, porque aquí se habla mucho de que las cifras son maquilladas. Entonces, las cifras del 2004 no eran maquilladas. Yo entiendo que eran cifras reales y verificadas por el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, que hicieron un acuerdo con el presidente Hipólito Mejía, acuerdo que se incumplió y que se rompió. Porque en el 2000, o sea, el incumplimiento de un acuerdo trae una ruptura del acuerdo. Pero después que entró el PLD, 2004 en adelante, ha habido una disputa entre la oposición de que siempre las cifras no son reales. Correcto. Porque las cifras se ven muy interesantes. Entonces, fíjate que como este es un país que está controlado, vamos a decir así, desde el punto de vista macroeconómico, porque los organismos internacionales tenemos un acuerdo, 2 acuerdos firmados, y tenemos el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que están arriba de nosotros, y yo creo que tenemos unos señores del grupo económico con mucha confianza y credibilidad. En verdad, las cifras son reales. Yo no creo que aquí hemos tenido, ni en el PRD, ni en el PLD, maquillamiento de cifras. Porque además, esas cifras son verificadas por personas externas a nosotros. Lo que sí es que, como digo, la creatividad de los políticos debe cambiar. Debe cambiar. Sí. Mira, nosotros no podemos terminar este programa, Luis y Terrero, sin felicitar a don Héctor Rizella Valli. Don Héctor Rizella Valli es un prominente ciudadano dominicano, un prominente ciudadano franco-macorizano, que la sociedad franco-macorizana lo reconoció ayer o antes de ayer por sus aportes a la sociedad. Don Héctor Rizella Valli, que en cierta manera poco conocido, porque es una persona totalmente humilde, con una vida muy frugal, es un hacedor de riqueza y un creador de empleo, de más de miles de empleos directos y más de miles de empleos indirectos. Y los aportes que ha hecho, fíjense que tienen que ser reconocidos, casi la sociedad no lo conoce porque no lo hace para resaltarse como persona. Don Héctor Rizella Valli, felicidades, usted es un ejemplo de familia, un ejemplo ciudadano. El tronco de una familia maravillosa. Es un honor compartir esta tierra con usted. Felicidades. Y productos internacionales que se hacen con productos locales. Así es. Bien, vamos a dar las gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.